Por mandamiento, sino pues vamos a ver un tema que es demasiado importante antes de nosotros empezar a explicar los 10 mandamientos. Vamos a estudiar acerca de qué es el legalismo y cómo se manifiesta el legalismo dentro de la iglesia, o cómo nosotros podemos considerar cuáles son las personas que son legalistas y quiénes no son legalistas. Por eso vamos a encomendarnos a nuestro Dios para empezar en este día este estudio. Padre Santo, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este día, Señor. Primeramente, Señor, porque nos has dado la vida, Señor, y también, Señor, porque en este día, Señor, nos podemos acercar, Señor, a tu presencia, Señor, por medio de tu Hijo, Señor, a alabarte, Señor, a glorificarte, Señor, y a exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú nos alimentas, Señor, con tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, como dice la Escritura, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos debe guiar, Señor, por donde debemos caminar, Señor, y seguir adelante, Señor, en esta carrera, Señor, como cristianos, Señor. Por eso te rogamos, te ruego en este día, Señor, que estés con nosotros, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aplique, Señor, las verdades, Señor, que se van a decir desde este púlpito, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor, para que tú obres en ellos, Señor, y para que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, y para que cada vez, Señor, nuestro deseo sea conformarnos a Cristo, nuestro deseo sea amar a nuestro bendito Salvador, y nuestro deseo, Señor, cada vez sea amarte a ti más y más, Señor, y podamos, Señor, actuar conforme a tu buena voluntad. Por eso te doy gracias en este día, Señor, en el nombre de nuestro precioso y bendito Salvador, nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a empezar con una ilustración para mirar qué es el legalismo. Un padre tenía 2 pequeños hijos. Uno era ya mucho mayor y el otro era mucho más pequeño. Y al hijo pequeño le gustaba mucho jugar en el jardín de su casa, que quedaba ahí al frente de su casa. Y el padre le dejaba jugar a este niño pequeño allí y le decía que podía jugar por todo el jardín, pero que no podía pasar hasta la calle. El límite que este niño tenía para jugar era jugar en todo el jardín que se encontraba enfrente de su casa, pero no podía ir hasta la carretera. Pero en una ocasión el niño, su hermano mayor, le dijo a este niño más pequeño que no podía jugar en todo el jardín, sino que solamente podía jugar en el pedacito del antejardín que tenía la casa. Este hermano lo que hizo fue limitarle la libertad a su hermano y le impuso nuevas reglas, quitándole la libertad que ya su padre le había dado. Esto es lo que nosotros consideramos como legalismo. Esta clase de legalismo es el que más se manifiesta dentro de la cristiandad, pero también nosotros vamos a ver ahorita más adelante otras clases de legalismo. Al igual que en este caso, nosotros sabemos que Cristo nos ha dado a nosotros una libertad donde podemos hacer ciertas cosas que para nosotros no son permitidas, que en realidad no son pecado. Cristo nos dice que podemos nosotros estar en todo el jardín, pero hay una amenaza que siempre está intentando lastimar la iglesia de Cristo, y esta gran amenaza es una herejía que es conocida como el legalismo. Así como el hermano mayor limitó la libertad de este niño, así hay muchas iglesias que nosotros conocemos en la actualidad que limitan la libertad de los creyentes, y al limitar la libertad de los creyentes lo que ellos quieren es subir el estándar de santidad. Los cristianos debemos de tener mucho cuidado con esta clase de enseñanza, tanto individualmente como colectivamente, porque este error es una herejía que destruye siempre la iglesia. Y la herejía que vamos a considerar en este día, que se llama legalismo, es el abuso de la ley de Dios, el abuso de los mandamientos
es lo que nosotros conocemos como legalismo. Esta herejía en particular ha sido adoptada por muchas iglesias, ya que esta herejía exalta el esfuerzo humano, lo que los hombres pueden hacer para intentar ganar el favor de Dios. Pero el problema con esta herejía es que cuando se inicia dentro de la iglesia, va a empezar a destruir la iglesia desde adentro. Podemos decir que el legalismo, cuando se empieza a manifestar dentro de la iglesia, es como un cáncer dentro de la iglesia, ya que crea grupos dentro de la iglesia, y el grupo que tiene un mayor nivel espiritual menosprecia a las personas que tienen un menor nivel espiritual. El legalismo particularmente, como dije, lo que hace es simplemente exaltar la ley de Dios, exaltar los mandamientos. El legalismo sube el estándar de santidad, y al subir el estándar de santidad menosprecia la gracia de Dios. Podemos decir que el legalismo también es el uso inapropiado de los 10 mandamientos que nosotros estamos estudiando, aunque el legalismo puede manifestarse también de muchas maneras dentro de la iglesia, porque el legalismo no solo exalta la ley, sino que también exalta también reglamentos y leyes que los hombres han inventado para la iglesia de Cristo. Para esto lo hacen para ellos poder tener justificación, santificación y salvación mediante esfuerzos humanos. El legalista es fácil de conocer, ya que siempre está obrando para ganar el favor de Dios. El legalista siempre quiere agradar a Dios a través de su propio esfuerzo, y con su esfuerzo quiere él también obtener beneficios de Dios. Por lo tanto, el legalista, aunque él no reconozca, lo que hace es despreciar en cierta manera la obra de Cristo, ya que no la considera un sacrificio suficiente para ellos ser salvos, y lo que ven ellos es una necesidad que ellos también tienen que hacer algo en cuanto a su salvación. El legalista lo que quiere es añadir su propio esfuerzo humano a la obra que Cristo ya hizo. Sabemos que la obra de Cristo es una obra perfecta. El legalista quiere recibir un poco de gloria en cuanto a su salvación. El legalista no le basta con que la Biblia enseñe que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sino que el legalista dice: mira, Señor, mi esfuerzo, mira cómo yo me he esforzado para obtener la salvación. He guardado tus leyes, he guardado tus mandamientos, y también he guardado otros mandamientos aparte de tu ley que me ayudan a ser mucho más santo. Pero el legalismo es contrario al evangelio, ya que el legalismo siempre piensa en lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre no debe hacer en cuanto a los mandamientos de Dios. Podemos cumplir y mantener. No podemos nosotros solamente cumplir y mantener el estándar que Dios requiere. Un legalista piensa de esta manera: si yo obedezco a Dios, Dios me va a bendecir. Si yo obedezco a Dios, Dios me va a dar salud. Si yo obedezco a Dios, Dios me va a traer riqueza. Estos son los pensamientos de los legalistas. Por tanto, si yo hago mi esfuerzo, entonces gano méritos delante de Dios, porque Dios va a ver mi esfuerzo, y por ese esfuerzo que yo he hecho, Dios tiene que recompensarme. Por lo tanto, cuando yo hago esfuerzo, Dios tiene que traer bendición hacia mí. Pero el espíritu del legalismo, si nosotros lo vemos en la Escritura, es diferente al mensaje del Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 10:2: porque yo doy testimonio de que tienen celo por Dios, aquí hablando acerca de los judíos, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos tenían celo por Dios, pero este celo que ellos tenían por Dios no era conforme a la voluntad de Dios. Al igual que estos judíos, los legalistas solo piensan en lo que ellos pueden hacer y no piensan en lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Por eso hoy vamos a considerar 3 puntos en cuanto al legalismo. Nuestro primer punto
que vamos a considerar es guardar los mandamientos para ser salvo. En este punto vamos a considerar aquellas personas que guardan la ley para obtener salvación, y en la actualidad hay muchas denominaciones que enfatizan esto, como son los Testigos de Jehová, adventistas y muchas iglesias también pentecostales. Nuestro segundo punto es guardar los mandamientos para sostener la salvación. En este punto vamos a considerar el legalismo, cuando una persona intenta guardar la ley para sostener su salvación. Aquellas personas que hacen su propio esfuerzo para sostener la salvación, ya que ellas piensan que pueden perder su salvación y que pueden caer de la gracia. Y nuestro último punto que vamos a considerar, que es el más común, es guardar los mandamientos y leyes de hombre para subir el estándar de santidad. Aquí vamos a considerar a las personas que juzgan a los demás cristianos porque nos guardan ciertos códigos de conducta que piensan que son necesarios ellos guardar. Entonces vamos a nuestro primer punto: guardar los mandamientos para poder ser salvos. Lo único que le interesa a estas personas que guardan los mandamientos para que ellos puedan ser salvos es solamente, lo que miran solamente es guardar la ley, pero no miran el espíritu de la ley, sino enfatizan solo en las prohibiciones y en lo que no se debe de hacer. Y cuando intentamos guardar la ley para nosotros obtener salvación, esto se convertiría automáticamente en legalismo, ya que no estaríamos descansando en la obra de Cristo, sino que estaríamos descansando en nuestro propio esfuerzo. El problema con guardar la ley para obtener salvación es que también distorsiona el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. La Escritura dice que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo puedo pensar que puedo salvarme guardando la ley? La Escritura dice ahí en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Guardar toda la ley para un hombre es imposible para que esta persona pueda alcanzar la salvación. Por lo tanto, si una persona piensa que puede ser salva guardando toda la ley, está muy equivocada. No porque esto vaya en contra de la Escritura, sino que para alcanzar la salvación por medio de la ley es necesario no cometer ni un solo pecado y ser perfecto en todo. Por eso la Escritura es clara cuando en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay ninguna persona que se pueda declarar justa delante de Dios. Y en el Salmo 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera una persona que pueda hacer lo bueno delante de Dios para que ella verdaderamente pueda ser salva guardando los mandamientos. Lo que enseña la Escritura es que nadie, ni siquiera una persona, puede guardar perfectamente la ley para ser salvo. Y cuando una persona piensa que puede salvarse guardando la ley, en realidad nosotros no la deberíamos de considerar como un verdadero cristiano, ya que estaría negando la salvación por gracia por medio de la fe y estaría imponiendo la salvación por obras por medio de la ley. Con esto no estoy diciendo que nosotros no debamos guardar los mandamientos, porque la salvación es por gracia, y aunque la salvación es por gracia por medio de la ley, sabemos que nuestra fe es viva y es una fe que verdaderamente obra. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como nosotros vimos ahí en Romanos 3:20, donde Pablo dijo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esta palabra justificado y la expresión ser justo o tener justicia casi siempre se refiere, mejor dicho, a la salvación. Y el apóstol Pablo continúa diciendo ahí en el verso 21 de Romanos 3. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, el plan de Dios para justificar o salvar a todos los hombres, por medio de Jesucristo y no por medio de la ley. Los mandamientos no nos pueden salvar. Solamente un legalista puede pensar que los mandamientos nos pueden salvar.
Dios perdona al hombre que obedece el Evangelio y Dios declara en su tribunal a una sentencia de que este hombre ahora es justo o justificado y que este hombre ya no es culpable de pecado. El hombre no se puede justificar a sí mismo. Solo Dios como juez es el único que puede justificar o declarar justo a una persona. Por eso Romanos 8:33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ninguna persona puede justificarse por sí sola guardando la ley. Dios es el único que puede justificar a una persona. Nosotros vemos en la Escritura que dice, por ejemplo, el justo Lot. ¿Quién era el que había justificado a este justo Lot? Dios era el que lo había justificado. Él no se podía justificar por sus obras. Como vemos, Dios es el único que puede justificar a un hombre. Por eso una persona que intenta salvarse guardando la ley, jamás ella va a poder justificarse a sí misma, ya que por medio de la ley ninguna persona puede alcanzar la justicia. Es como si nosotros hubiésemos cometido un pecado, un delito. Supongamos que nosotros hemos robado a alguien y nos llevan delante de un juez. Yo no puedo dictar mi justicia, yo no me puedo declarar es que yo soy inocente, sino el juez es el que va a determinar la sentencia. Así es igual con Dios. La ley, en vez de traer salvación, lo que hace es que trae condenación, porque la ley me trae condenación, porque la ley expone mi pecado, porque yo he infringido esa ley. La ley tampoco provee un Salvador como lo provee la gracia. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, los mandamientos son nuestra guía para llevarnos a Cristo. Y la única manera para poder ser salvos bajo la ley de Moisés era solamente guardando completamente y perfectamente toda la ley. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:10: porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, Pablo está diciendo que están bajo maldición todas aquellas personas que quieran salvarse bajo la ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los legalistas quieren salvarse ellos intentando guardar la ley para ser salvos, pero la ley no provee un salvador, ni la ley tampoco provee un mediador. Y como la ley no tiene este salvador ni tiene este mediador, el legalista quiere salvarse simplemente por medio de la ley. Y entonces esto llevaría al legalista que se presentase delante del tribunal de Dios a sí mismo para ser juzgado, y su sentencia siempre va a ser culpable, porque Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces el legalista lo que espera cuando se presenta intentando guardar la ley es condenación y no salvación. La ley debe llevarnos a Cristo. Solo por la sangre de Cristo nosotros podemos ser limpios de nuestro pecado. Juan 1:29 dice, aquí hablando acerca de Juan el Bautista: el siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo la ley no hay remisión de pecados. Ninguna persona puede salvarse por la ley. Los pecados no pueden ser quitados por medio de la ley. Eso lo dice Hebreos 10:3. Pero por estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo el perfecto sacrificio de Cristo es lo único que a nosotros nos puede limpiar de nuestro pecado. La ley, en vez de limpiarme de mi pecado, lo que hace es que cada vez me condena más, porque la infrinjo. No puedo justificarme delante de Dios con mi propia justicia, porque no he sido perfecto delante de Dios, ya que mi justicia no me sirve de nada, porque mi justicia es una justicia imperfecta, es una justicia humana que solamente depende de mi propio esfuerzo. Solo por medio del Evangelio de la gracia, la justicia de Dios puede ser revelada, y esta justicia divina, la justicia de Cristo, no se obtiene por las obras, por guardar los mandamientos, sino esta justicia solamente se obtiene por la fe. El apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses 3:8:
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Noten lo que dice acá, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Miren lo que sigue diciendo, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dijo que él quería ser hallado teniendo la justicia que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, que viene por medio de la fe. Esta justicia es la única justicia verdadera para que una persona pueda ser salvo. Es la justicia que Dios provee por medio de Jesucristo. No podemos obtener una justicia nosotros guardando todos los mandamientos. Pensar en esto sería una necedad. Confiar en lo que yo pueda hacer para ser salvo sería una tontería. Todo legalista confía en sí mismo y el legalista se enorgullece cuando está cumpliendo la ley porque está alabando su propio esfuerzo humano para que él pueda ser salvo. El legalista piensa que Dios en el día del juicio, Él va a sacar su balanza y va a pesar sus buenas obras y sus malas obras. Y como el legalista, Él mismo se considera bueno, porque el legalista, Él no se va a comparar con Cristo, sino se va a comparar con las demás personas. Él dice, bueno, yo soy mucho más santo que los demás, entonces Dios debe dejarme entrar. Pero sabemos que nadie puede entrar al cielo. Para nosotros poder entrar al cielo debemos de ser perfectos, nunca haber pecado, y esta justicia solamente la podríamos obtener por medio de la fe. Por eso Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Por eso lo que debemos hacer solamente es confiar en Cristo. Solamente debemos de mirar a Cristo por fe y no confiar en lo que nosotros podemos hacer. No debemos de nosotros confiar en el esfuerzo humano que nosotros podemos hacer para ser salvos. Porque si confío en lo que yo puedo hacer, estaría negando la gracia y ya no estaría bajo la gracia, sino estaría bajo la ley, ya que la única justicia para entrar al cielo es la justicia de Dios. Es la justicia que Dios pone en el pecador, y esa justicia es un don de Dios. Confiemos en lo que Cristo ya ha hecho a nuestro favor, no en lo que nosotros podamos hacer para nosotros alcanzar la salvación. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, guardar los mandamientos para obtener la salvación. Esto también es legalismo. Sabemos que los mandamientos son nuestro estándar de santidad, y como creyentes tenemos la responsabilidad personal de nosotros crecer en nuestra santificación. Nuestro deseo cada día debe ser conformarnos cada vez más a Cristo. Cada vez nuestra manera de vivir debe conformarse más a Cristo. Y para lograr esto nosotros cumplimos los 10 mandamientos, que son nuestra norma de vida como cristianos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como vimos hace 8 días, los mandamientos nos guían por donde nosotros debemos conducirnos, por donde nosotros debemos andar. Dios nos ha mostrado su voluntad, y su voluntad para todos los hombres es que nosotros guardemos sus mandamientos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados cada día a ser cada vez más santos. Como dice la Escritura en 1 de Pedro 1:15, porque escrito está, ser santos porque Dios es santo. Y para alcanzar esta norma de santidad, nosotros lo que hacemos es guardar los mandamientos. Por lo tanto, cuando pienso en mi santificación y guardo los mandamientos para parecerme a Cristo, esto no es legalismo, porque no estoy pensando en mi salvación, sino en mi santificación. El salmista dice en el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No es legalismo obedecer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros guardemos su ley para nuestra santificación. Esto no es legalismo, solamente es legalismo cuando nosotros
intentamos guardar los mandamientos para poder ser salvos. Pero el problema se presenta cuando las personas piensan que ya es necesario guardar los mandamientos, porque si no guardo los mandamientos, yo puedo perder la salvación. Los mandamientos nos ayudan cada día a ser más santos, no nos ayudan a ser más salvos. Voy a repetir esto, los mandamientos a nosotros nos ayudan a ser más santos y no nos ayudan a ser más salvos. Como vimos antes, la ley no nos salva, la ley solo nos muestra nuestra condición como pecadores, porque cuando pensamos que si pecamos podemos perder nuestra salvación, entonces ningún ser humano podría llegar a ser salvo, porque nosotros como personas, como seres caídos, siempre nosotros estamos inclinados a pecar. Y nosotros pecamos de pensamiento, pecamos de obra, pecamos por palabras que decimos, incluso pecamos nosotros por dejar de hacer lo bueno delante de Dios. Y cuando alguien piensa que no puede cometer un pecado porque puede perder la salvación, esto se convierte en legalismo porque no confía en la obra de Cristo, sino que confía en sí mismo para él poder sostener su salvación mediante su obra. Imaginémonos por un momento una persona que lleva en la iglesia una vida de santidad y lleva 10, 15 años y esta persona comete un pecado y muere. Una persona que pensaría esto va a pensar, no, pues esta persona perdió la salvación porque no pudo sostener su salvación. Y esto es contrario al mensaje del Evangelio, ya que Dios nos salva y nos guarda por medio de su poder mediante la fe que Él mismo nos ha dado. Mi salvación no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho a mi favor. La obra de Cristo nos hizo perfectos una vez y para siempre. Esto lo dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, que hablando de Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. La salvación no se obtiene sosteniéndola nosotros cumpliendo la ley. La salvación es un regalo de Dios y es un regalo que Dios nos ha dado, y este regalo de Dios no nos lo quita, sino por el contrario, la salvación, el mismo Dios se encarga que nosotros vayamos hasta la meta. Por eso Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es un grave error decir que una persona que cometió un pecado, ella ha perdido la salvación. Si nosotros todos sabemos que la iglesia es un hospital de pecadores que ayuda a las personas a conformarse a Cristo. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan dice, les escribo para que abandonen el pecado, y si alguno de ustedes ha cometido pecado, ¿este ha perdido la salvación? No, eso no es lo que dice el apóstol Juan. Dice, si alguno hubiese cometido pecado, puede pedir perdón a Dios porque tenemos nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Sabemos que en este mundo nosotros vamos a cometer pecados y este pecado nos debe llevar a Dios para que nosotros le pedamos perdón a Dios por lo que hemos hecho y su ayuda para que nosotros podamos seguir en esta carrera como cristianos. Juan 13:10 nos dice, en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a Pedro, aquí nosotros también encontramos una enseñanza. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí estaba hablando de Judas. El Señor Jesús le dice a Pedro que él está lavado y que lo único que él necesita es lavarse los pies, porque el Señor sabía que Pedro ya era salvo, pero el Señor también sabía que en este mundo nosotros también nos vamos a ensuciar con los pecados y debemos ir hacia Él y pedirle perdón. Por eso debemos también limpiarnos, porque nos ensuciamos. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un vestido elegante y estamos almorzando y estamos comiendo pollo y se nos cae un pedazo de pollo en nuestro vestido y queda una pequeña mancha.
Por eso nosotros no vamos a botar el vestido, sino lo que vamos a hacer es limpiar esa mancha o lavarlo. Esta mancha no va a destruir todo el vestido. Al igual es con la salvación, nosotros no la perdemos. Si nosotros pecamos, lo que debe de ser es ir hacia Dios para que Dios nos limpie de ese pecado. Entonces, hermanos, lo que nosotros no debemos de pensar como los legalistas. Un pecado no nos quita nuestra salvación, sino por el contrario, lo que debe hacer es que nos acerquemos mucho más a Dios para pedirle perdón y arrepentirnos por todo lo que nosotros hemos hecho. Vamos a ir a nuestro tercer punto y último punto: guardar los mandamientos y leyes de hombres para subir el estándar de santidad. Aunque en este punto es el que más enfatiza el evangelicalismo moderno, donde los cristianos son obligados a guardar ciertas normas o ciertas leyes que los hombres han inventado. Y cuando los cristianos no guardan estas normas o leyes, entonces es porque no tienen un nivel de santidad igual a los demás. Y lo que sucede es que miran a los cristianos, a los demás cristianos, con desprecio porque no guardan estas leyes. Con esto no estoy diciendo que todos los cristianos tienen libertad para cometer cualquier clase de pecado como fornicación, adulterio, pornografía. Porque 2 Corintios 7:1 nos dice: así que andemos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Y cuando el nivel de santidad es mucho mayor que el que Dios exige y la persona se somete a estas reglas, esto es legalismo, que impone un estándar de santidad mucho más elevado que el que Dios ha puesto. Por ejemplo, ahí en Colosenses 2:16 dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí el apóstol Pablo dice que no se deben de juzgar en algunas cosas que no son pecado. Estas son cuestiones menores, pero el legalista quiere imponer estas reglas y quiere imponer estas cuestiones que se deben guardar. Un legalista va a decir: tú no puedes celebrar la Navidad porque la Navidad es pecado. Un legalista dice: tú no debes de comer cierta carne porque eso es pecado. Un legalista dice: tú no debes de tomar tinto porque eso es pecado. Un legalista dice: tú ni siquiera puedes probar licor porque eso es pecado. El legalista quiere colocar su propio estándar de santidad. Como cristianos tenemos una libertad en Cristo, y nuestra libertad llega hasta donde Dios ha puesto los límites y no hasta donde los hombres han puesto los límites. Debemos de evitar nosotros juzgar algunos asuntos menores que no son pecado. El pecado está en el corazón y en las actitudes de las personas, y esto es común en la iglesia con los nuevos creyentes, porque digamos hay en la iglesia nuevos creyentes que son hermanos débiles en la fe, y estos hermanos son muy propensos al legalismo. Romanos 14:1 nos dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es fácil ser legalista cuando juzgamos en asuntos que no son pecado. Muchas personas que a veces son nuevas en la fe piensan que cualquier cosa ya le es pecado, y esto básicamente es legalismo. Lo que nosotros debemos hacer es enseñarles a estos hermanos para que crezcan en la fe y puedan tener un mayor nivel espiritual, para mostrarles verdaderamente que hay cosas que nosotros las podemos hacer que no son pecado. Es fácil nosotros juzgar muchas cuestiones que no son pecados, pero nosotros cuando juzgamos estas cosas, a veces nosotros queremos imponerle a los demás cosas que nosotros nos hemos inventado nosotros mismos y que verdaderamente no están en la Escritura. Por ejemplo, vamos a tomar un caso de la Biblia, de un caso que nosotros vemos muy común, y muchas personas utilizan la Biblia para justificar ciertos juicios o criterios personales. Podemos ver el caso, por ejemplo, de los pentecostales, que a las mujeres les prohíben utilizar pantalones, ya que es un pecado que la mujer utilice pantalones, y como nosotros sabemos, ellos utilizan el pasaje de Deuteronomio 22:5.
donde dice la escritura: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Bueno, lo primero que nosotros debemos saber y nosotros también debemos de tener mucho en cuenta es que tanto como los hombres y las mujeres de la antigüedad, ellos se vestían solo con túnicas. Y es fácil para nosotros darnos cuenta de esto. Si nosotros vemos en Semana Santa películas de la Biblia, vemos tanto que los hombres como las mujeres, ambos se vestían con túnicas, ambos usaban túnicas. Y no es mucha la diferencia entre las túnicas de los hombres y las túnicas de las mujeres. Incluso el mismo Señor Jesucristo, como nos dice Juan 19:23, Él también utilizaba su túnica. Dice Juan 19:23, cuando los soldados hubiesen crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Si nosotros estudiamos la Escritura y estudiamos el contexto de los judíos, nos vamos a dar cuenta que siempre desde el principio los israelitas han utilizado túnica, tanto los hombres como las mujeres. Y al principio la única diferencia que tenían las túnicas de los hombres a la de las mujeres era que las mujeres solamente tenían un adorno azul en sus mangas y la de los hombres no tenían. Aunque con el tiempo la diferencia de estos vestidos era que la de las mujeres tenían un mucho mejor acabado que el de los hombres, y las túnicas de las mujeres eran mucho más largas y las capas eran más largas, y las túnicas de las mujeres tenían adornos en el pecho, mientras que los hombres no tenían. Aunque el pasaje dice claramente que la mujer no vestirá traje de hombre, los pentecostales dicen el pantalón es ropa de hombre. La mujer no debe llevar ropa de hombre, por lo tanto la mujer no debe colocarse pantalón. Lo primero que tendríamos nosotros que definir es que si las túnicas son ropa de hombre o son ropa de mujer, o cuál de los dos debería estar pecando. Pero el error lógico que cometen los pentecostales es al decir la primera frase, el pantalón es ropa de hombre. Y no todos los pantalones, como nosotros sabemos, son hechos para hombres, porque sabemos que hay pantalones tanto como para hombres y hay pantalones tantos como para mujeres. Al igual que las túnicas en la antigüedad, habían túnicas para hombres y habían túnicas para mujeres. Porque si todos los pantalones son exclusivos para los hombres, entonces no habría ningún problema en que un hombre se colocara en este momento un pantalón que es hecho para mujer. Aunque si la mujer no debe aunque sí, la Escritura dice que la mujer no debe colocarse pantalones hechos para hombres porque son cortados de una manera distinta. La mujer debe llevar pantalones que son hechos para mujer, y con esto no estaría violando este mandamiento que nos dice acá Deuteronomio 22. Bueno, pero el punto también sería, si la camisa desde el principio ha sido una prenda para hombre, porque estas iglesias sí le permiten usar a las mujeres camiseras, o sea, blusas camiseras. Si la camisera proviene de la camisa, que es una prenda para hombre. Incluso en una ocasión yo estaba hablando con una amiga que ella era pentecostal, y le estaba hablando acerca de este tema, de que esto es legalismo, y ella me dice, es que Deuteronomio 22:5 dice eso. Entonces, yo para concluir esta conversación, le bajé una foto de internet, donde salía una mujer en la época de Jesús y un hombre. Entonces le dije, ¿cuál de los dos está pecando? Y esta mujer, pues se quedó callada porque las túnicas eran casi idénticas. Ambos visten ropa similar. Debemos nosotros tener cuidado con esta clase de enseñanza, ya que esta clase de enseñanza sube el estándar de santidad y no descansa verdaderamente en la obra de Cristo. Nosotros podemos ver también, como digamos los aretes, también que las mujeres no se pueden pintar ni nada de estas cosas, que no se puede tomar sangre, muchas de estas cuestiones que verdaderamente son cuestiones de opinión y en realidad no son pecados. Y los legalistas enfatizan muchas en estas cosas que verdaderamente se deben guardar, o si no está pecando. Hay muchas cosas que verdaderamente no son pecado. Por ejemplo, digamos lo de que en el Concilio de Jerusalén prohibieron tomar sangre. Si nosotros leemos Hechos 15, nos vamos a dar cuenta que solamente a 3 ciudades
se les prohibió que hicieran esto. Fue Antioquía, Siria y Cilicia, creo que fueron las 3 únicas ciudades que se les prohibieron, que deberían de abstenerse de estas cosas, pero no a todos los cristianos que estaban digamos, por ejemplo, los que estaban en Roma, los que estaban en Galacia, no les prohibieron hacer eso. Pero tampoco es legalismo cuando nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos que estas son cuestiones de opinión. Cuando nosotros, digamos, dejamos de hacer estas cosas por amor a un hermano, no se convierte en legalismo. Cuando nosotros hacemos por amor, porque de pronto a un hermano sí le es pecado de pronto a él, en su conciencia, pecar en ciertos de estos casos. Si nosotros lo hacemos por amor a ese hermano, eso no es legalismo. Legalismo es cuando yo le impongo las cosas a las demás personas. Vamos a concluir acá y dentro de 8 días continuamos con este estudio acerca de los mandamientos.